Ecuaciones diferenciales ordinarias. Segunda parte. Ahora, se concluyen los estudios de los métodos numéricos capaces de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, considerando los problemas de valores iniciales y tratando los problemas de valores de contorno. Temas a tratar en la segunda parte. En esta segunda parte se concluye el estudio de los métodos de resolución de problemas de valores iniciales, abordando los métodos Boolean-Stour, predictor-corrector, Adams-Basford-Moulton, Hamming, Milne-Simpson y los métodos multipaso. Su estudio se realiza en una forma muy resumida, presentando en forma tabular las expresiones finales de cada método, y se analizan los conceptos de estabilidad y rigidez de los métodos de resolución de problemas de valores iniciales. A continuación se inicia el estudio de los métodos de resolución de problemas de valores de contorno, abordando el método del disparo y el método de las diferencias finitas. Se realizan algunos ejemplos de aplicación, con el objetivo de remarcar las diferencias entre los métodos de resolución de problemas de valores de contorno y los métodos de resolución de problemas de valores iniciales. Finalmente, se recuerda la bibliografía de referencia. Método Boolean-Stour, método del punto medio. Este método es empleado en funciones suaves que requieran gran precisión. El planteo es calcular el valor de la función y de x, en la abscisa x más h, como el valor de la función y de x, en la abscisa x menos h, más dos veces el paso h por el valor de la pendiente de la función y de x, en la abscisa x. Como puede observarse, hay dos aspectos a tener en cuenta. Primer aspecto, para calcular el valor de la función y de x en una abscisa, se emplean el valor de la función y de x, dos abscisas anteriores, y el valor de la pendiente de la función y de x, en la abscisa anterior, es decir, en el punto medio de los anteriores. Segundo aspecto, es similar a la fórmula de Euler modificada, pero con un paso de valor doble. Operativamente, el intervalo total de integración, desde la abscisa hasta la abscisa b, se lo llama h mayúscula y se divide en n partes iguales, determinando el paso de integración h minúscula como h mayúscula dividido por n, para así proceder en 4 pasos. Primer paso, con los valores al inicio del intervalo de integración, donde x es igual a la abscisa a que se identifica con x sub 0, la aproximación de la función y sub 1 adopta el valor y sub 0 más h veces el valor de la pendiente de la función en la abscisa x sub 0. Segundo paso, ahora empieza a aplicarse la expresión del método Boolean-Stour o método del punto medio. El valor aproximado de la función y sub j adopta el valor y sub j menos 2, más dos veces el paso h por el valor de la pendiente de la función en la abscisa x sub j menos 1, válida para j desde 2 hasta n. Tercer paso, se calcula una nueva aproximación de la función y sub n, identificada como y sub n sombrero, sumando al valor y sub n menos 1, h veces el valor de la pendiente de la función en la abscisa x sub n. Cuarto paso, el valor de la función y, al final del intervalo de integración, donde x es igual a la abscisa b, se calcula como el promedio de la última aproximación calculada en el segundo paso y la calculada en el tercer paso. Entre los scripts de MATLAB, y considerando problemas de valores iniciales, hay uno que trabaja con el método Boolean-Stour o método del punto medio. Métodos predictor-corrector. Estos métodos combinan métodos explícitos e implícitos, en cada paso o intervalo de integración, mediante una instancia llamada predictor, que estima la solución en el nuevo punto, y otra instancia llamada corrector, que mejora la solución entregada por el predictor. De esa forma, se supera la dificultad de contar con un buen punto de partida para comenzar el proceso de integración. Los siguientes 6 métodos, que pertenecen a la familia de los llamados métodos predictor-corrector, son los más conocidos. E1, ya estudiado, Adams-Basford-Moulton, o método ABM,
Hamming, Milne-Simpson, Adams-Moulton, o método AM4, y método de los tres pasos o Backward Difference Formula, también identificado como BDF3. A continuación se verá cada uno de los mencionados. Método Adams-Basford-Moulton, o método ABM. Como en todos los métodos analizados hasta el presente, la función f de x y representa la pendiente de la función que se integra calculada en la abscisa x y para un valor de la función y. El método Adams-Basford-Moulton, o método ABM, consiste en dos pasos generales. Primero se aproxima la función f de x y, en la abscisa x sub i más 1, por medio de un polinomio de Lagrange de tercer grado, usando los valores de la función en los cuatro últimos puntos, desde x sub i menos 3 hasta x sub i. Con esto se aproxima el valor de f de x y, en la abscisa x sub i más 1 por medio de su predicción, identificada como p sub i más 1, que es la mostrada en la ecuación 1. En el segundo paso, se repite el procedimiento pero ahora se toman los valores de la función f de x y, en los tres últimos puntos conocidos, desde x sub i menos 2 hasta x sub i, y el valor de la función f de x y en el punto x sub i más 1 y para un valor de la función y aproximada por p sub i más 1. Todo para generar la corrección, identificada como c sub i más 1, que es la mostrada en la ecuación 2. El valor de la corrección, es decir c sub i más 1, se adopta como el valor de y en x sub i más 1. El método ABM tiene un error de truncamiento de orden h elevado a la cuarta, tanto en predicción como en corrección. Se pueden emplear las ecuaciones del sistema 3, para estimar el error absoluto. Entre los scripts de MATLAB, y considerando problemas de valores iniciales, hay uno que trabaja con el método Adams-Basford-Moulton. Método ABM modificado. El llamado método ABM modificado está resumido en la tabla siguiente, donde hay una ecuación predictora, una modificadora, que contempla los valores de las ecuaciones predictora y correctora de un paso anterior, una correctora que emplea el valor calculado de la modificadora y una ecuación final, que contempla los valores de las ecuaciones predictora y correctora. En MATLAB se implementa una versión más sofisticada de ABM en la función interna ODE113. Método Hamming. Es similar al método ABM modificado, pero sus expresiones finales son más simples. En el método Hamming, también hay una ecuación predictora, una modificadora, que contempla los valores de las ecuaciones predictora y correctora en un paso anterior, una correctora que emplea el valor calculado de la modificadora y una ecuación final, que contempla los valores de las ecuaciones predictora y correctora. Entre los scripts de MATLAB, y considerando problemas de valores iniciales, hay uno que trabaja con el método Hamming. Método Milne-Simpson. Es similar al método Hamming. La tabla muestra el resumen. En el método Milne-Simpson, también hay una ecuación predictora, una modificadora, que contempla los valores de las ecuaciones predictora y correctora en el paso anterior, una correctora que emplea el valor calculado de la modificadora y una ecuación final, que contempla los valores de las ecuaciones predictora y correctora. Algunos textos no incorporan la ecuación modificadora ni la corrección final.
Métodos multipaso. Los métodos multipaso alcanzan una gran precisión, ya que involucran en la determinación del valor de la función y sub i más 1, varios valores previamente obtenidos de la misma función, y sub i menos 1, etc. En la expresión mostrada por la ecuación 1, la integral se aproxima con una fórmula de cuadratura, de tal forma que se logra interpolar la derivada de la función, es decir f de x e y, empleando un conjunto apropiado de valores conocidos. Entre los métodos multipasos más conocidos se tienen el método explícito de Adams-Basford de tercer orden, o método AB3. El método implícito de Adams-Moulton de cuarto orden, o método AM4. Y el método implícito de los tres pasos, o método BDF3. Los detalles de cada método se muestran en la tabla. Debe observarse que, para el método explícito de Adams-Basford de tercer orden, la aproximación se obtiene empleando un polinomio de segundo grado. Para los métodos implícitos, se emplea el método explícito de Adams-Basford de tercer orden como predictor de la derivada de la función en el punto final. Finalmente, tenga en cuenta que los métodos Adams-Basford-Moulton, Hamming y Milne-Simpson también son multipaso, así como el método implícito de Adams-Moulton de cuarto orden y el método implícito de los tres pasos, son del tipo predictor-corrector. Estabilidad. Un método se dice inestable si el error global crece exponencialmente hasta llegar al overflow. La estabilidad nada tiene que ver con la precisión. Por ejemplo, un método impreciso puede ser altamente estable. La estabilidad está determinada por tres factores: la ecuación diferencial, el método de solución y el valor del paso h. Teniendo en cuenta que lambda es el mayor valor propio, en valor absoluto, de la matriz A, que relaciona la derivada de la función y con la propia función y, la estabilidad está garantizada si el paso h cumple con la tabla, donde el valor de lambda debe considerarse con su signo. Debe observarse que el método BDF3 puede considerarse incondicionalmente estable. El problema de la rigidez. Un problema de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias, de valores iniciales, se llama rígido si algunos de los términos del vector de solución y de x, varían mucho más rápido que los otros, para iguales cambios en x. Por ello, cuando existe mucha diferencia entre los valores propios de la matriz A que relaciona la derivada de la función y de x con la propia función y de x, se dice que el problema es rígido. En el texto Applied Numerical Methods Using MATLAB de Yang, Cao, Chang y Morris, se establece que la rigidez se evalúa como la relación entre los valores absolutos de las partes reales del máximo valor propio y del mínimo valor propio de la matriz A, que marca el desbalanceo entre los modos extremos. Por ejemplo, para el problema presentado en la imagen, los valores propios de la matriz A son 1 y 1000. El problema es rígido, y para asegurar la estabilidad empleando el método de Euler es necesario que se cumpla que el producto del paso h por el mayor valor propio, que es 1000, sea menor a 2, por lo cual el paso h deberá ser menor a 2 milésimas, es decir 0,002. Problemas de valores de contorno. Introducción. En los problemas de contorno, las condiciones auxiliares asociadas a las ecuaciones diferenciales se llaman condiciones de contorno o de borde y son especificadas para valores diferentes de la variable independiente x. Por ejemplo, el problema recuadrado en la imagen muestra una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, para la cual se conocen los valores de la función en dos abscisas diferentes, la función y de x, en x igual a x sub 0, es alfa,
y la función y de x, en x igual a x sub 1, es beta. Esta es una pequeña diferencia respecto a los problemas de valores iniciales, pero que produce una gran repercusión, porque los problemas de valores de contorno son considerablemente más complejos y difíciles de resolver. Las técnicas que parten de un punto conocido, y avanzan según las necesidades, tal como se ha visto hasta ahora, fundamentalmente no aplican por dos motivos: no se conocen todos los datos iniciales, y las condiciones finales son únicas. Por las anteriores razones, los problemas de contorno exigen el empleo del método del disparo o el método de diferencias finitas. En el método del disparo se inicia con valores supuestos para las condiciones iniciales, y se evalúan las diferencias respecto a las conocidas condiciones de borde para realizar los ajustes necesarios. En el método de diferencias finitas, las ecuaciones diferenciales son aproximadas por diferencias finitas evaluadas en puntos igualmente espaciados. Así, la ecuación diferencial se convierte en un sistema de ecuaciones simultáneas algebraico. En el método de diferencias finitas, se mantiene un problema: si las ecuaciones diferenciales no son lineales, el sistema de ecuaciones simultáneo resultante es no lineal. En cualquier caso, siempre se requieren valores de partida razonablemente buenos para que el problema converja. Método del disparo aplicado a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Introducción. La tabla muestra un problema genérico, que es reemplazado por uno equivalente en términos de valores iniciales. La idea es elegir el valor apropiado de la derivada de la función y en x igual a x sub 0, y usar el método de prueba y error, según el siguiente esquema. Primero, asignar u. Segundo, resolver el problema de valores iniciales hasta llegar a la abscisa x sub 1, donde la función y en x resulta ser igual a gamma cuando debería ser igual a beta, según las condiciones de borde, y usar la comparación entre beta y gamma como control para reajustar el valor inicial de u. Para evitar la tediosa tarea de probar valores de u sin un criterio de ajuste, se puede pensar que u es la raíz de un problema del tipo de residuo. Como en todos los casos, si la ecuación diferencial ordinaria es de orden superior a 2, el problema se convierte en uno de primer orden vectorial. Ejemplo del método del disparo aplicado a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Como ejemplo de aplicación sea calcular la función y de x expresada por medio de la derivada segunda y de sus valores extremos, tal como aparece en el recuadro, y considerando que para el caso la solución exacta es conocida. Entre los scripts de MATLAB, y considerando problemas de valores de contorno, hay uno que trabaja con el método del disparo en el cual se ha codificado el problema de la imagen. Método de las diferencias finitas. En el método de las diferencias finitas, se divide el rango de integración a b, en subintervalos, o paneles, de igual longitud h. En total, abarcan desde a hasta b, en n-1 subintervalos. Otra forma de expresarlo es decir que el rango de integración a b, contiene n puntos en total, incluyendo los extremos. Los valores de la solución numérica en cada punto del mallado se denotan con y sub i, con i desde 1 hasta n. En el método de las diferencias finitas se hacen dos aproximaciones. Primera aproximación: las derivadas de la función y de x, en la ecuación diferencial son reemplazadas por las expresiones en diferencias finitas, en general usando las expresiones con orden de error h cuadrado. Segunda aproximación: la ecuación diferencial se hace cumplir solo en los puntos del mallado. El resultado es conseguir reemplazar la ecuación diferencial por un sistema de ecuaciones lineales simultáneas. Primer ejemplo de aplicación del método de las diferencias finitas. En este primer ejemplo, se realiza un análisis sobre una ecuación diferencial de segundo orden, que tiene una solución cerrada. El problema y su solución exacta pueden verse en la imagen. Para resolver el problema mediante el método de las diferencias finitas,
se elige el paso de integración h igual a pi sobre 30, a partir de considerar n igual a 6. Quiere decir que se tendrán 6 puntos, desde x sub 0 hasta x sub 5, en donde se debe cumplir la ecuación diferencial expresada por sus aproximaciones. Por la segunda condición de borde, se plantea la pendiente en el extremo b igualada a 0, empleando la derivada primera hacia atrás, y luego las derivadas segundas centradas en los puntos internos del intervalo. Esto permite construir un sistema de 5 ecuaciones, con 6 incógnitas, pero la primera condición de borde permite reducir las incógnitas a 5. El problema así planteado, se resuelve por cualquiera de los métodos conocidos. Los resultados aproximados se muestran en formato vectorial, y los errores porcentuales se han calculado usando los valores que se obtendrían de la solución cerrada. Es posible observar que los mismos están entre 3 y 4%, es decir, con dos cifras significativas. Si se piensa que las aproximaciones tienen error de truncamiento proporcional a h cuadrado, el mismo es proporcional a 0,105 elevado al cuadrado, es decir, 0,011. De nuevo, es indicativo de una aproximación con dos cifras significativas. Entre los scripts de MATLAB, y considerando problemas de valores de contorno, hay uno que trabaja con el método de las diferencias finitas, en el cual se ha codificado el problema como parte de los datos. Ecuaciones diferenciales de cuarto orden. Para solucionar estas ecuaciones se deben definir 4 condiciones de borde, por ejemplo asumiendo 2 condiciones de borde para cada extremo del intervalo de solución AB. En el formato general de la ecuación diferencial, puede que algunas derivadas no aparezcan. Las ecuaciones diferenciales de cuarto orden son comunes en las teorías de vigas, y en ese contexto siempre se debe observar la imposibilidad de imponer simultáneamente desplazamientos, identificados por y cortantes, identificados por medio de las derivadas terceras de y, como tampoco imponer simultáneamente curvaturas, identificados por medio de las derivadas primeras de y, con momentos flectores, identificados por medio de las derivadas segundas de y. Ejemplo, para una viga bien potrada, calcular el desplazamiento y el momento en el centro del vano. El valor del momento es conocido por medio de la teoría de las estructuras. El recuadro muestra, la ecuación diferencial de cuarto orden, en conjunto con las expresiones impuestas como condiciones de borde. Hay que observar que, como el cortante y momento flector son funciones discontinuas, debido a que la acción externa es una carga concentrada, en el punto de discontinuidad hay que trabajar a la derecha o a la izquierda del mismo, a los efectos de considerar el apropiado valor del esfuerzo cortante. Desarrollo del segundo ejemplo. En el problema de la viga bien potrada conviene trabajar en variables adimensionales, por lo cual el problema se reformula considerando una abscisa adimensional SCI calculada como el cociente de la abscisa real x dividida por el largo de la viga L, y para los desplazamientos, emplear el desplazamiento adimensional u, en lugar del desplazamiento real y. Con estos cambios de variables, las condiciones de borde deben ser reescritas, y resultan tal como se aprecian en la imagen. Por ser un problema simétrico, se tienen 10 incógnitas. Se calcula la derivada cuarta en los puntos 2 a 10, con eso se generan 9 ecuaciones, de las que se usan solo 8. Se impone que la pendiente en el punto 0 y en el punto 10, centro de la viga, sean nulas. De esta última se ve la simetría de los valores. Se impone el corte hacia la izquierda del punto central, identificado con el número 10. Ahora la imagen muestra la reorganización matricial.
Resolviendo se tienen los desplazamientos en los puntos intermedios de la viga. En particular, en el punto central, el resultado tiene un error del 1% respecto del considerado exacto por la teoría de las estructuras. Además, cada uno podría determinar el momento flector en el centro del vano, y el error cometido en el cálculo, conociendo el valor exacto dado por la teoría de las estructuras. Entre los scripts de MATLAB, y considerando problemas de valores de contorno, hay uno que trabaja con el método de las diferencias finitas, en el cual se ha codificado este problema de la viga bien potrada, como parte de los datos. Diferencias finitas en dos dimensiones. Algunas de las ecuaciones más interesantes para la ingeniería son las ecuaciones diferenciales parciales en dos dimensiones. Las más comunes son la ecuación de Poisson, en particular dentro del problema de distribución de temperaturas en la termodinámica. La ecuación de transmisión de calor. La ecuación de onda. Y la ecuación que modela el problema de infiltración en hidrogeología. Resolución para dos dimensiones, esquema de los 5 puntos. La idea es definir una grilla bidimensional, y reemplazar las derivadas parciales por las respectivas aproximaciones numéricas, de forma que la solución se obtenga solo en los nodos. En cada ecuación de la solución aparecen involucrados 5 puntos, por lo cual se llama esquema de los 5 puntos. Para una grilla bidimensional existirán intervalos, o pasos, h sub x y h sub y. H sub x es el incremento según la dimensión x, mientras que h sub y es el incremento según la dimensión y. Las derivadas segundas centradas que aparecen en el recuadro, pueden emplearse para solucionar la ecuación de Poisson. Como en los problemas unidimensionales, para completar el problema se deben definir las condiciones de borde. Bibliografía. Además de la bibliografía recomendada en las clases teóricas, son interesantes los siguientes libros.